Bien. La meiosis consta de dos mitosis sucesivas. La meiosis consta de dos mitosis sucesivas que llamamos mitosis 1 y mitosis 2. Entre las dos mitosis, entre la mitosis 1 y la mitosis 2, hay una interfase, pero solo con periodo G1 y G2. No hay periodo S. No hay periodo de duplicación de material genético. Solo hay G1 y G2. ¿Sí? La meiosis solo se lleva a cabo para la formación de gametos. De ahí el nombre de gametogénesis. En la mujer se lleva a cabo el proceso de ovogénesis para formar un óvulo maduro. Y en el hombre se lleva a cabo la espermatogénesis para formar espermatozoides. Primero vamos a ver la meiosis de forma general, y después vamos a ver la espermatogénesis y la ovogénesis. ¿Sí? Fíjense bien, nosotros tenemos que en el caso de la meiosis, decíamos, se va a formar gametos. Se van a formar gametos. ¿Sí? Primero que nada, va a iniciar el proceso de meiosis en células llamadas citos 1 o primarios. Citos 1 o primarios. En el caso de los hombres son espermatocitos 1 o primarios, y en la mujer son ovocitos 1 o primarios. En ellos son en los que se va a iniciar la primera mitosis de la meiosis. ¿Sí? En la primera mitosis, aquí está mal el esquema, debe decir mitosis 1 y aquí mitosis 2, no meiosis 1 y meiosis 2. Debe de decir mitosis 1 y mitosis 2. ¿Sí? Antes de que un cito 1, cito primario, inicie esta primera mitosis, entra a una interfase. Antes de que inicie la primera mitosis, el cito 1 primario inicia una interfase completa, en la cual duplica su material genético. Por eso, estos citos 1 inician esa primera mitosis con 46 cromosomas y 4N de DNA. Inicia la primera mitosis de la meiosis, esos citos 1 con 46 cromosomas y 4N de DNA. Son células tetraploides. Esos citos 1 van a pasar por la profase 1, por la metafase 1, por la anafase 1 y terminan con la telofase 1, en la cual se obtienen dos células. Estas células se llaman citos 2.
En el caso de los hombres, espermatocito 2, o en el caso de las mujeres, ovocitos 2. Tenemos que ahora, en la segunda mitosis de la meiosis, la mitosis 2, van a iniciar dos células, que son los espermatocitos 2 u ovocitos 2. ¿Con cuánto de material genético? Con 46 cromosomas y 2N de DNA. 46 cromosomas y 2N de DNA. Entre la mitosis 1 y la mitosis 2, encontramos una interfase que decíamos que solo presentan periodo G1 y G2. No hay duplicación de material genético. Por eso, estos citos 2 o citos secundarios presentan 46 cromosomas con 2N de DNA, ¿sí? No han duplicado su material genético. Estos dos, citos 2, van a pasar por la profase 2, la metafase 2, la anafase 2, la telofase 2, y terminamos con 2 células hijas de cada uno de ellos. En total 4, llamados tides. En el caso de los espermatozoides son espermátides. En el caso de la mujer son ovótides. De aquí que por cada cito 1 que entra a la meiosis, obtenemos 4 tides. ¿Con qué material genético vamos a tener estos tides? Con 23 cromosomas y 1N de DNA. Estos 4 tides presentan 23 cromosomas y 1N de DNA. ¿Sí? 1N de DNA. Así es como se va a presentar de manera general la meiosis. ¿Sí? Que consta de 2 mitosis sucesivas, llamada mitosis 1 y mitosis 2. ¿Sí? Vamos a ver. Fíjense bien. Aquí tenemos en la mitosis 1, en la interfase, ¿sí? Cómo se duplica el material genético. Como en la profase 1 vamos a encontrar tétradas. De ahí el término de 4N de DNA. 4N de DNA. Cada cromosoma va a estar formado por un cromosoma hermano que es igualito y por cromosomas homólogos que corresponden al papá y a la mamá. ¿Sí? Los cromosomas hermanos son igualitos. Los cromosomas homólogos van a tener el mismo tipo de información, pero no la misma información. El mismo tipo de información, pero no la misma información. ¿Cómo es esto? Fíjense bien. Un ejemplo, pues quizás que no es así, pero que para que lo puedan entender. Si un cromosoma llevara al mismo tiempo color de ojos, color de pelo y color de piel,
Los cromosomas hermanos llevan el mismo color de ojos, el mismo color de pelo y el mismo color de piel. Pero los cromosomas homólogos llevan la información, uno del papá y el otro de la mamá. De aquí que aunque lleven el mismo tipo de información de color de ojos, puede ser diferente el color de ojos, color de pelo. Es el mismo tipo de información, pero puede ser color de pelo rubio y negro o color de piel. Es el mismo tipo de información, pero uno puede llevar color de piel blanca y el otro color de piel morena, ¿sí? Esos son los cromosomas homólogos y eso es lo que necesitamos entender para esta parte de la meiosis. Aquí se ve lo que sucede en una metafase, que ya lo sabemos y que ahorita ustedes me lo van a decir. Aquí está la anafase y aquí estaría la telofase, ¿sí? Bien, en el caso de la mitosis 1, su profase, llamada profase 1, tiene periodos. Solo la profase 1 de la mitosis 1 tiene periodos. ¿Cuáles son estos periodos? Leptoteno es el primero, cigoteno es el segundo, cigoteno con C, paquiteno es el tercero, el cuarto se llama diploteno, y el quinto se llama diacinesis. Son 5 los periodos de la profase 1 en la mitosis 1 de la meiosis. Leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. Algunos libros agregan una más para el caso del ovocito, que se encuentra entre el diploteno y la diacinesis, y se llama dictioteno, solo en el caso de la mujer, en el caso de los ovocitos, ¿sí? Amiri, ¿qué células van a empezar en esta profase 1 el periodo del leptoteno? ¿Cómo se llaman esas células que van a iniciar este periodo de leptoteno? El cito 1. Citos 1, muy bien, citos 1. Luis, ¿me quieres recordar qué cantidad de material genético tiene ese cito 1 cuando inicia esta profase 1 en el leptoteno? Tiene 46 cromosomas. Ajá, ¿con? Y 4N de DNA. Muy bien, son tetraploides, ¿verdad? Muchas gracias, Luis. Son tetraploides. ¿Qué va a suceder en el leptoteno? ¿Sí? Los cromosomas se empiezan a formar y se unen a la envoltura nuclear. Esta distribución, que da una imagen como de madeja de estambre, ¿sí? Se conoce como una distribución en bouquet, ¿sí? Así la mencionan los libros, una distribución en bouquet, ¿sí? ¿Qué se forma en el leptoteno? ¿Qué hay? Pues empiezan a formar los cromosomas y esos cromosomas se unen a la envoltura nuclear. Nos va a sacar en 10 minutos y nos volvemos a anotar, ¿sí? A meter. Bien. Ahora, ¿qué va a suceder en el cigoteno? Fíjense bien, en el cigoteno, ¿se acuerdan que teníamos tétradas? Cada cromosoma tenía 2 cromosomas hermanos y 2 cromosomas homólogos. ¿Qué va a suceder con los cromosomas homólogos? Se va a unir un homólogo con un hermano, ¿sí?
Esto quiere decir que se va a unir una parte de papá con una parte de mamá. ¿Cómo se van a unir? El término apropiado es aparear. Se aparean. Se van a unir, se van a aparear cromosomas homólogos. Y lo hacen gracias a una estructura llamada complejo sinaptonémico. Se unen gracias a una estructura llamada complejo sinaptonémico. Tenemos aquí la imagen, espero que la puedan ver. Este complejo sinaptonémico está formado por dos elementos laterales, dos elementos centrales y un nódulo de recombinación. Los elementos laterales son los que están en contacto en sí con los cromosomas que se han apareado, se han unido. Estos elementos laterales tienen un componente granular y un componente fibrilar. El componente granular es RNA. Y el componente fibrilar es DNA. ¿Sí? Los elementos centrales, pues como su nombre lo dice, están al centro de los elementos laterales. ¿Sí? Estos elementos centrales están hechos de proteínas y DNA. Proteínas y DNA. ¿Sí? En algunos casos se llegan a encontrar también elementos transversales que unen de manera definitiva los elementos centrales. Y al centro, como si fuera su ombligo, se encontraría un complejo proteico llamado nódulo de recombinación. Un complejo proteico al centro llamado nódulo de recombinación. A ver si hemos entendido, ¿sí? ¿Qué encontramos lateral a los elementos laterales de este complejo sinaptonémico? ¿Qué encontramos lateral a los elementos laterales del complejo sinaptonémico? ¿Los elementos centrales? No, Los esos serían los cromosomas que se han apareado. Cromosomas, muy bien, los cromosomas que se están apareando, ¿verdad? ¿Cómo se llaman esos cromosomas que se están apareando? cromosomas homólogos. Cromosomas homólogos, muy bien. La característica del cromosoma homólogo es que presentan ¿qué? Mismo tipo de información, pero no es igual la información. Ah, efectivamente, ¿sí? Bien, eso es lo que sucede en el cigoteno. Algo característico también es que los cromosomas somáticos se van a un extremo y los cromosomas sexuales se van al otro. Los cromosomas sexuales se van a un extremo y los sexuales se van al otro de la célula, ¿sí? En el caso de los espermatocitos, ¿cuáles serían los cromosomas sexuales que se van hacia un extremo? ¿Cuáles son los cromosomas sexuales? El XY. XY, muy bien, XY. Y en el caso del ovocito, XX. Y del otro lado están todos los demás, que son los somáticos. ¿Sí? Por eso cuando los vemos al microscopio vemos, ¿sí? La célula con una bolita en un extremo y del otro lado todo el otro contenido, separados con lo que algunos libros mencionan como media luna, ¿sí? Después del cigoteno sigue el paquiteno, Aquí los cromosomas se acortan al máximo, Además también se dice que es el máximo de apareamiento. Es cuando el complejo sinaptonémico une al 100% a esos cromosomas homólogos, une al 100%. Pero también, gracias al nódulo de recombinación,
¿sí? Segmentos de un cromosoma homólogo pasan al otro y viceversa. De esta manera, el cromosoma homólogo de papá ahora va a llevar información de mamá. Y el cromosoma homólogo de mamá va a llevar información de papá. Va a haber una recombinación genética. Por eso, como hijos, sí, es probable que nos parezcamos más a alguno de los dos, a papá o a mamá, pero sacamos ciertos rasgos también del que aparentemente no nos parecemos, ¿sí? Dominó uno, pero ya tenía la combinación, la recombinación del otro, ¿sí? A esta recombinación se le conoce así, como recombinación genética, se le llama entrecruzamiento, o se le llama también crossing over, crossing over, crossing over, ¿sí? Es cuando ocurre este intercambio entre un cromosoma homólogo y otro, y lo hace a través de los nódulos de recombinación. Cuando pasamos al diploteno, los cromosomas homólogos se empiezan a separar, El complejo sinaptonémico empieza a disolverse, ¿sí? Se empieza a desorganizar. Y va a permanecer unido solo en donde hubo entrecruzamiento. Va a permanecer unido solo en donde hubo entrecruzamiento, intercambio genético. Solo ahí va a haber intercambio genético. Y ahí permanecen unidos. Esta unión se conoce como quiasmas. Quiasmas. Permanecen los cromosomas homólogos unidos a nivel de los quiasmas y que nos indican que ahí hubo intercambio genético, que ahí hubo entrecruzamiento. ¿Sí? Y al final, en la diacinesis, los cromosomas homólogos se separan nuevamente. Ya ocurrió el entrecruzamiento. Se separan aún a nivel de quiasmas y permanecen unidos en los restos de la envoltura nuclear. ¿Sí? A este orden que adquieren estos cromosomas homólogos unidos a los restos de la envoltura nuclear, se le conoce como terminalización. Decíamos que en el caso de las mujeres, entre el diploteno y la diacinesis, se encuentra el dictioteno. Para muchos autores sigue siendo diploteno. Para otros agregan este dictioteno como una fase en la cual van a permanecer hasta por 40 años los ovocitos 1 o primarios, ¿sí? Estacionados sus procesos, paralizados sus procesos, ¿sí? Por eso es de que abren un nuevo periodo, que sería el dictioteno, solo en los ovocitos.
Bien, ¿cómo dijimos que se llamaba este periodo que quedaba entre el diploteno y la diacinesis en las mujeres? El dictioteno. Dictioteno, ¿verdad? Dictioteno. ¿Alguna? Sí, es con C. Sí, es D-I-C. Dictioteno. Yo tengo una duda, profesor. Sí, claro, dime. En el dictioteno estamos diciendo que el ovocito se queda estacionado en una fase. ¿Esta fase Ajá. sería el diploteno? Precisamente para algunos autores, para diferenciarlo de un diploteno, como en el caso del hombre que es consecutivo hacia diacinesis, en el caso de las mujeres, se agregaría a esta fase de dictioteno como una fase estacionaria, porque va a permanecer así hasta por 40 años. Entonces, por eso se dice que ya no es continua, sino son periodos estacionarios. ¿Sí? Por eso es de que para algunos autores es un diploteno y ya. ¿Sí? Por eso cuando nosotros hablábamos de que qué tipo de ovocito tenía un folículo primordial, y decíamos que era un ovocito 1 en profase 1, en periodo de diploteno, ¿sí? Nunca hablamos del dictioteno, ¿sí? Pero realmente para otros autores un poquito más estrictos dicen, no es diploteno, es un dictioteno, ¿sí? Porque es un periodo en el cual va a permanecer estacionado hasta por 40 años. ¿Sí queda claro? Sí, profe, gracias. Bueno, ¿qué seguiría después de la diacinesis? Vamos a hablar en esta primera mitosis de una prometafase, que es lo que ocurre normalmente en las profases. Díganme ustedes, ¿qué ocurriría con ese ovocito 1 o con ese espermatocito 1? ¿Qué le ocurriría en esa prometafase, que no es otra cosa más que la profase normal, ¿sí? Que en este caso, bueno, pues ya no fue tan normal por todos los periodos que se tuvieron que agregar. ¿Qué pasaría? ¿Qué le pasa a las láminas nucleares? ¿Se desfosforilan? Se desfosforilan, ¿Y esto trae consigo qué? Se desorganiza. que la envoltura nuclear se desorganiza. Muy bien, que la envoltura nuclear se desorganice, esto pierde presión y lo mismo sucede con el nucleolo, ¿verdad? Que se desorganiza. ¿Qué le pasa a uno de los centriolos del diplosoma? Se separa y se va al otro extremo. Ajá, y ahí en ese extremo Se duplica. se duplica. Se duplica. Ahora tenemos 2 diplosomas, uno en cada extremo de la célula, ¿sí? ¿Qué le pasa a la cromatina? Que ya empezó a formar Se cromosomas. condensa. Se condensa, ¿verdad? Se condensa. En este caso, todo eso se formó mucho antes, porque decíamos que se forman los cromosomas homólogos, ¿sí? ¿Y qué le pasa a los microtúbulos? Se polimerizan. Muy bien, se polimerizan para formar las fibras continuas y las fibras cromosómicas. Y todo eso forman el uso mitótico. Muy bien. Fíjense bien, aquí podemos ver las tétradas que mencionábamos, ¿sí? Y aquí vamos a ver, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede en la metafase? ¿Qué es lo que sucede en la metafase?
la calcecuestrina se lleva el calcio y empieza a mover los cromosomas hacia el ecuador. Es que Muy bien. se despolimeriza y se polimeriza, ¿no? Constantemente. Se polimerizan y despolimerizan las fibras cromosómicas, llevando a los cromosomas ¿a dónde? Al eje ecuatoriano. Muy bien, a la placa ecuatorial, aquí lo vemos, a la placa ecuatorial. ¿Qué le pasa a las fibras continuas? Se despolimerizan. Y se alargan. Se polimerizan y la célula se alarga, ¿sí? ¿Qué le va a pasar en la anafase? ¿Qué le pasan a las fibras continuas? Se siguen polimerizando y la célula se sigue alargando. ¿Pero qué le pasa a las fibras cromosómicas? Se despolimerizan. Muy bien, se despolimerizan y al mismo tiempo actúan, ¿quién? El complejo promotor de la anafase. Separando a los cromosomas tetraploides en diploides, ¿verdad? Hacia cada uno de los extremos. En este momento se divide el material genético. ¿Cómo se llama eso? Cariocinesis. Cariocinesis. Bien. ¿Qué sucede en la telofase? Todo esto es uno, ¿verdad? Metafase 1, anafase 1, telofase 1. ¿Qué le sucede a los microtúbulos que forman las fibras continuas? Se despolimerizan. De los extremos, ¿verdad? Y queda en el centro restos de él, llamado Tabique Medio. medio. cuerpo medio o tabique medio. A ese nivel, la membrana celular se invagina, formando ¿qué? Surco de segmentación. Y en ese momento se divide el citoplasma llamado Citocinesis. citocinesis. Y ahora, ¿qué le pasa a las láminas nucleares? Fosforila. Para organizar nuevamente ¿a quién? A la envoltura nuclear y al nucleolo. Perfecto. ¿Qué le pasa a la cromatina? ¿Se separa de quién? De las histonas. Y no histonas. Muy bien. Y ahora tengo dos células hijas. ¿Cómo se llaman esas células hijas? Resultados de la primera mitosis. Citos 2. Citos 2. Citos 2. Citos 2. ¿Qué cantidad de material genético tienen? 46 más y 2N. Cromosomas y 2N de DNA. Muy bien. 2N. 2N, ¿verdad? Muy bien, aquí las tenemos. Se llaman citos 2. Después, ¿qué va a suceder? Entran a una interfase, ¿verdad? Pero solo lleva ¿qué? G1 y G2. G1 y G2. ¿Se acuerdan que en la G1 crecía el tamaño de la célula madre? Ujú. Multiplicado. ¿Se acuerdan que duplicaba sus organitos? Sí. ¿Sí? Bien. Y en G2 se prepara nuevamente para la mitosis, ¿verdad? Y esos citos 2 inician su profase 2, que es exactamente lo mismo. Desorganización de la envoltura nuclear, formación de los cromosomas, formación del uso mitótico, ¿sí? De manera general. Pasan esos citos 2 a la metafase 2, ¿sí? Polimerizando y despolimerizando las fibras cromosómicas y llevando a los cromosomas a la placa ecuatorial. Las fibras continuas se polimerizan para alargar a la célula. Pasan los dos a la anafase 2, en donde las fibras continuas se siguen polimerizando y se sigue alargando la célula. Las fibras cromosómicas se despolimerizan y gracias al complejo promotor de la anafase, se separan esos cromosomas ¿qué? Diploides. Y cada una de las partes se va a uno de los extremos. En este momento se ha dividido el material genético y se llama cariocinesis.
cinesis. Pasa la telofase, se forma el cuerpo medio, tabique medio, el surco de segmentación, la citocinesis, y obtenemos 2 células hijas de cada espermatocito 2. ¿Cómo se llaman esas células hijas que se obtienen del espermatocito 2? Tides. Tides. ¿Con qué cantidad de material genético? 23 cromosomas y un N de DNA. Fíjense bien, si al espermatocito 1 eran 4N y lo llamábamos tetraploide, al espermatocito 2 era 2N y lo llamábamos diploide, ¿cómo le llamamos a los tides? Monoploide. Haploide. Las células haploides son células que solo tienen 23 cromosomas con 1N de DNA. Con 1N de DNA. Y esto solo se lleva a cabo en la gametogénesis. ¿Cómo le llamamos a la gametogénesis? ¿Sí? En el hombre. Espermatogénesis. Muy bien. ¿En dónde se va a llevar a cabo esta espermatogénesis? Los túbulos seminíferos. En los túbulos seminíferos. Ahí en los túbulos seminíferos van a ser estimulado este proceso por las células de Sertoli. Las células de Sertoli unen a cada una de estas células que he mencionado. Su unión la hacen a través de moléculas de adhesión celular llamadas integrinas. Las integrinas unen células de Sertoli con todas estas células que se van formando de la espermatogénesis. Con todas estas células que se han ido formando en la espermatogénesis. Y fíjense bien, cuando hablamos de espermatogénesis, necesitamos que la célula de Sertoli las estimule. Pero siempre y cuando esté presente la hormona folículo estimulante, que es la FSH, y la testosterona, que forman las células de Leydig por estímulo de la hormona luteinizante. La testosterona se va a unir, ¿sí?, a las proteínas ABP. Se une a las proteínas ABP. Y gracias a esto, estimula la espermatogénesis. Esta espermatogénesis inicia con espermatogonios o espermatogonias. Tenemos espermatogonias A y espermatogonias B. De hecho, las espermatogonias A hay claras y hay obscuras. Las espermatogonias A se van a dividir por una mitosis normal. Se dividen por mitosis normal. Y nos van a dar origen a más espermatogonias A y espermatogonias B. Las espermatogonias B se dividen por mitosis normales. Y nos dan origen a espermatocitos 1 o primarios. Estos espermatocitos 1 o primarios, ya habíamos dicho, son los que inician la primera mitosis de la meiosis. Y la inician con 46 cromosomas y 4N de DNA.
las inician como células tetraploides. Los espermatocitos 1 primarios son los que inician la primera mitosis, la mitosis 1, ¿sí? De la meiosis. Y la inician como células tetraploides, porque han duplicado su material genético en una interfase previa, Al terminar la primera mitosis de la meiosis, se obtienen dos espermatocitos secundarios. Con 2N de material genético, material diploide. Y son estos espermatocitos 2 o secundarios los que inician la segunda mitosis de la meiosis. Así la inician, como células diploides. Y nos van a dar origen a los espermátides. Por cada espermatocito 2, obtenemos 2 espermátides. Por eso decíamos que a partir de un espermatocito 1, vamos a obtener 4 espermátides. Son células haploides. Tienen 23 cromosomas con 1N de DNA. ¿Sí? Son células haploides. ¿Sí? Y estas espermátides se van a transformar, ya no se dividen, solo se transforman en espermatozoides a través de un proceso llamado espermiogénesis. ¿Sí? Se van a transformar espermátides en espermatozoides. Este proceso se llama espermiogénesis. Todo esto lo está regulando la célula de Sertoli, que las tiene unidas. Conforme van madurando, va dirigiendo las células hacia la luz del túbulo seminífero. Conforme van madurando y dividiéndose, las va dirigiendo hacia la luz del túbulo seminífero. Permanecen unidas, ¿sí? Estas células de Sertoli, a todas estas células a través de integrinas. Y es estimulado este proceso por la presencia de la hormona folículo estimulante y la hormona testosterona, que se forma en las células de Leydig por estímulo de la hormona luteinizante. ¿Sí? ¿Qué produce el hipotálamo para regular todo esto? Gonadotropina. Factor liberador ILH. de FSH y de LH. ¿Y quién estimula a este núcleo parbicelular, hoy llamado preóptico, ¿sí? Para que forme estos factores liberadores? ¿Quién estimula? La formación de estos factores liberadores de FSH y LH. La activina. La activina. Y los inhibe la inhibina, que forma ¿quién? La célula de Sertoli. La célula de Sertoli. Pero además de esta activina y de esta inhibina, ¿qué factores estimulan la producción de estos factores liberadores? Factores externos. Ajá, que serían los visuales,
los olfativos, los auditivos y los táctiles, ¿verdad? ¿Sí? Que en otras palabras, bueno, pues sería la excitación, ¿verdad? Visual, olfativa, ¿sí? Auditiva, táctil, ¿sí? Bien, ¿qué forma la adenohipófisis para regular todo esto? FSH y LH. FSH y LH, ¿sí? Un paciente que les llega a ustedes con oligospermia, una disminución en la cantidad de espermatozoides, ¿sí? ¿Cuál sería para ustedes el primer factor a examinar? Los niveles de FSH y LH. ¿Sí? Y los niveles del factor liberador para FSH y LH, ¿sí? Entonces, y si los hay matrimonios, los cuales no pueden tener hijos, van con ustedes hacen un chequeo, tiene efectivamente una oligospermia y dicen, no, pues es que no hay de otra más que hacerlo una fecundación in vitro, en fin, otras alternativas. Cuando, pues, es tan fácil como ver que son factores externos los que le están, los que no están presentes, ¿sí? Entonces, esto es muy, muy importante. Bien, en el proceso de espermiogénesis, aquí lo vemos, en el proceso de espermiogénesis, vemos cómo una espermátide, ¿sí? Empieza a modificarse, y lo primero que va a modificar es que el núcleo y el Golgi, se colocan en extremos opuestos, ¿sí? Todo esto es lo que conocemos como fase de Golgi, ¿sí? La espermiogénesis tiene 4 fases. La primera es la fase de Golgi. ¿Qué ocurre el Golgi? Se orienta, se dirige hacia un polo opuesto al del núcleo, Se dice que el Golgi se va hacia el extremo anterior de la célula. Y ahorita van a ver por qué. Hacia el extremo anterior. ¿Sí? Durante esta fase, el Golgi se encarga de producir acrosina, neuroaminidasa, hialuronidasa y fosfatasa ácida. Este Golgi se encarga de producir enzimas como la acrosina, la neuroaminidasa, la hialuronidasa y la fosfatasa ácida. ¿Sí? Además, los centriolos que forman al diplosoma se van al extremo posterior, del núcleo. Se van al extremo posterior del núcleo. En el extremo anterior estaría el Golgi. Y seguimos en la misma fase de Golgi. ¿Sí? Las mitocondrias empiezan a migrar hacia la zona en donde están los centriolos de los diplosomas. Estos centriolos se colocan en una forma longitudinal. Uno de ellos muy cercano al núcleo y lo vamos a llamar centriolo proximal. El otro, ¿sí? En el mismo sentido, pero a donde termina ese centriolo proximal, se coloca el otro, que vamos a llamar centriolo distal. ¿Sí?
vemos cómo el centriolo distal empieza a formar un cirio largo llamado flagelo. El centriolo distal empieza a formar un cirio largo, que sería un flagelo. Y se lleva la membrana, se la lleva. Ya que está eso, vemos cómo el Golgi forma una cubierta en la parte anterior del núcleo, en lo que llamamos fase de casquete, en lo que llamamos fase de casquete. En esta fase de casquete, el centriolo proximal se rodea de mitocondrias, y nos va a formar la pieza intermedia, del espermatozoide. El centriolo distal sigue creciendo, formando a la cola y a la pieza terminal del espermatozoide. ¿Sí? En esa formación, el Golgi, que había formado el casquete, había cubierto la parte anterior del núcleo, ¿sí? Forma lo que se conoce como acrosoma. En esa fase de acrosoma. En la fase de acrosoma, ese casquete se convierte en el acrosoma. Y finalmente en la fase de maduración, vemos cómo el espermatozoide presenta una cabeza, un cuello, una pieza intermedia, una cola y la pieza terminal. Este espermatozoide está formado por la cabeza, el cuello, la pieza intermedia, la cola y la pieza terminal. ¿Qué hay en la cabeza? Bueno, pues está el núcleo con sus 23 cromosomas y 1N de DNA. Y se presenta la vesícula acrosómica o acrosoma. ¿Sí? Lógico, delimitada por la membrana celular. A nivel del cuello es donde se une el centriolo proximal, ¿sí? Con la cabeza. A nivel del cuello, el centriolo proximal se une, ¿sí? A la cabeza del espermatozoide. Y es este centriolo proximal el que queda en la parte central de la pieza intermedia. El centriolo proximal forma la parte central de la pieza intermedia. ¿Sí? Esta está rodeada por un conjunto de fibras proteicas llamadas fibras densas. Nos va a sacar en 10 minutos y nos vamos a conectar otro momentito para terminar el tema. ¿Sí? Rodeando a este centriolo proximal encontramos a un complejo proteico llamadas fibras densas. Y por fuera de ellas las mitocondrias que le van a proporcionar energía al espermatozoide. Por fuera de estas fibras densas se encuentran las mitocondrias. ¿Sí? Que son las que le van a proporcionar la energía a este flagelo. ¿Sí?
Por fuera de todo esto, pues sigue estando la membrana celular. A ver, si hiciéramos un corte, Amiri, si hiciéramos un corte transversal a nivel de la pieza intermedia, en la parte central encontramos al centriolo proximal. ¿Qué encontramos como ultraestructura, Amiri? Al complejo proteico. No. Como parte del centriolo, Amiri. O sea, ¿cómo está formado un A los centriolo? microtúbulos. Microtúbulos. ¿Cómo estarían esos microtúbulos? ¿Cuántos son? En dos, ¿Dos? en tres. Tripletes. ¿Cuántos tripletes? ¿Cuántos tripletes? 9. 9 tripletes. 9 tripletes. ¿Sí? Así estaría todo el centriolo proximal. Todo el centriolo proximal estaría formado por 9 tripletes de microtúbulos. 9 tripletes de microtúbulos. Y la cola, fíjense bien, la cola está formada por el centriolo distal. ¿Qué encontraríamos en la parte proximal de este centriolo distal? Esta parte que queda muy cercana a la pieza intermedia, ¿sí? ¿Qué encontraríamos en esta parte, sí, de este centriolo distal que forma la cola? También encontraríamos 9 tripletes, que sería la parte basal, como un cilio. 9 tripletes de microtúbulos. Pero si yo hago el corte a nivel de la mitad de la cola, a la mitad de la cola, ¿qué vamos a encontrar? 9 dobletes. 9 dobletes y un par central. ¿Se acuerdan cómo se llamaba la proteína que unía a esos dobletes o a esos tripletes? Hexina. ¿Y cómo se llamaba la proteína que unía a los tripletes o dobletes a la parte central o a los singletes? Radio. Muy bien. ¿Qué encontraríamos en la parte distal de este centriolo distal, en la cola? Aquí, ¿qué encontraríamos? ¿Tripletes, dobletes o ninguna de ellas? Singletes, ¿no? Encontraríamos microtúbulos únicos, 9 microtúbulos únicos unidos por nexina y por proteína radio. ¿Y qué encontraríamos en la pieza terminal? Ya encontraríamos microtúbulos aislados con microfilamentos y nada más. Esta clase de aquí, acá ya la habíamos visto en algún momento. Desde la parte proximal de la cola hasta la pieza terminal, ¿ya la habíamos visto? Sí. Sí, pero solo que le habíamos llamado ¿qué? Cilio. Y este es un cilio largo. Este sí es un verdadero estereocilio. Este sí es un cilio largo y se llama flagelo. Luis, recuérdame cómo se llamaban las proteínas que permitían este movimiento en látigo aquí, sí, a nivel de la parte media de la cola. ¿Cómo se llamaban estas proteínas que permitían este movimiento en látigo? ¿La entaquina? ¿Cómo? ¿No era la entaquina, no? No. Estoy confundido. Dineína. Dineína interna y dineína externa, ¿verdad? ¿Cómo serán los espermatozoides de alguien que nació sin dineína? No se mueven, ¿sí? ¿Podrán ser fértiles? No. No, a menos de las nuevas técnicas, ¿no? Sacar el material genético de este para meterlo al ovocito y de ahí, bueno, pues sí. Así sí, ¿sí?
Esta cabeza, fíjense bien, del espermatozoide, la membrana celular de este espermatozoide, está unida a la célula de Sertoli a través de integrinas. Cuando el espermatozoide llega a su fase madura, se producen enzimas llamadas sinasas. Esas proteínas sinasas separan, destruyen las integrinas, haciendo que los espermatozoides se suelten. Antes de eso, la célula de Sertoli, ¿qué le hizo a este excedente de citoplasma? Fagocito. ¿Lo fagocitó? ¿Y cómo se llamaba ese excedente de citoplasma? Cuerpo residual. Cuerpos residuales. Cuerpo residual. Después de que ha fagocitado su cuerpo residual, las sinasas actúan sobre las integrinas y se suelta el espermatozoide. ¿Hacia dónde es transportado gracias a las células mioides? ¿Hacia dónde es transportado gracias a las células mioides? A los Los tubos tubos rectos. A los tubos rectos, muy bien. ¿Y de los tubos rectos a dónde los mandan? a la red de testis, Muy bien. ¿Y de la red de testis los manda a dónde? Los conos eferentes. A los conos eferentes. Y de los conos eferentes al los va a epidídimo. mandar a la cabeza Del epidídimo. del epidídimo, en donde se van a almacenar, van a seguir su maduración, los estereocilios le absorben agua y le agregan un complejo glucoproteico. ¿Sí? Hoy sabemos que ese complejo glucoproteico es la fosforilcolina, ¿sí? Llamado ¿cómo? Factor discapacitante. Discapacitante. Factor discapacitante, ¿verdad? De ahí, durante la excitación, el músculo liso del epidídimo transporta estos espermatozoides de la cabeza al cuerpo, del cuerpo a la cola del epidídimo y de ahí a la porción epidídimo testicular del conducto deferente. De ahí a la porción funicular, de ahí a la porción inguinal y de ahí a la porción abdominopélvica. Llega la ampolla y va a llegar al conducto eyaculador, en donde se va a unir a la fructuosa, se va a unir a la flavina, se va a unir a las prostaglandinas, se va a unir al ácido ascórbico, que forma ¿quién? Las vesículas. vesículas seminales, Las vesículas seminales. Todo esto llega de los conductos eyaculadores hacia la uretra prostática, en donde se va a unir con más prostaglandinas, con ácido cítrico, con fibrinolicina, ¿sí? Con antígeno prostático específico, producido ¿en dónde? La próstata. la En la próstata. próstata.
Bien, entonces ya de ahí pasan a la uretra membranosa, en donde se agregan secreciones de las glándulas bulbouretrales. ¿Qué dijimos que secretaban esas glándulas bulbouretrales? Líquido Preseminal, líquido preseminal. Muy bien. De ahí van a pasar a la uretra esponjosa y de ahí van a terminar en el meato urinario, ¿verdad? ¿Alguna duda sobre espermatogénesis? ¿Cómo dijo que se llamaba la fase donde se forma el acrosoma? Bueno, el caso. A ver, la primera se llama fase acrosómica. Solo se va a uno de los extremos. ¿Sí? Después, inicia como fase de Golgi, fase de Golgi. ¿Sí? En donde simplemente se polariza el Golgi y se va a uno de los extremos opuestos al núcleo. Después se forma un casquete, una envoltura para el núcleo, en lo que llamamos fase de casquete. Posteriormente, ya lo que es el acrosoma, la fase de acrosoma, ¿sí? Ya adquiere las características completas como tal del acrosoma, envolviendo todavía al núcleo, ¿sí? Adquiriendo ya esta característica. Y en la fase madurativa es cuando ya está, ¿sí? Ya como tal el espermatozoide, ¿sí? De hecho, se le llama ya vesícula acrosómica en esa fase de maduración, ¿sí? Entonces, son 4 fases en este espermiogénesis. ¿Algo más? Bien. En el caso de la ovogénesis, hay algo, pues, un poquito diferente. Miren, aquí hay otro esquema de la espermiogénesis, en donde podemos ver claramente este excedente de mameluco. ¿Cómo se llama? Cuerpos residuales. Cuerpo residual. ¿Quién va a fagocitar esto? La célula de Sertoli. La célula de Sertoli. Aquí vemos nuevamente, ¿sí? Vean cómo se va organizando, vean cómo van formando el casquete, van formando el acrosoma, ¿sí? Para finalmente terminar, ¿sí? En algunos libros de histología llaman a estas fases espermátida temprana, en la fase de Golgi, espermátida intermedia, ¿sí? Que sería la fase de casquete, y la fase de acrosoma se le llama espermátida tardía. Espermátida tardía. Y ya finalmente, pues el espermatozoide ya no entraría como parte de las espermátidas. Decíamos que en la parte de... perdón, antes. Miren, las variantes de espermatozoide. Este es un espermatozoide normal. Hay alteraciones en el tamaño y en el número de la cabeza.
Hay cabezas muy grandes, cabezas muy grandes, cabezas muy pequeñas, cabezas deformes, con doble cabeza, Hay defectos en el cuello, vean cómo se presenta el cuello de estos espermatozoides. Hay con doble cola, con colas muy pequeñas o colas muy largas. En una persona normal, hay hasta el 30% de estos anormales, y es normal. Cuando hay más del 30%, se dice que tiene teratospermia. ¿Sí? Teratospermia. En esta teratospermia, bueno, pues aquí están todas las variantes. Cabezas grandes, cabezas pequeñas, ¿sí? Dobles cabezas, cuellos deformes, dobles colas, colas pequeñas, colas largas, ¿sí? Más de un 30% se hablaría de teratospermia. ¿Cómo llamamos a cuando hay una disminución? ¿Cuánto es lo normal que debe de haber en 1 mililitro de semen? ¿100,000? ¿No? No. 100 millones. 100 millones. En 1 mililitro de semen hay 100 millones. Por eso, en una eyaculación, ¿cuántos mililitros de semen hay? ¿3 a 5? De 3 a 5. Por lo tanto, ¿cuántos espermatozoides habría en una eyaculación? 300, 500, ¿no? De 300 a 500 millones. De ahí, todavía se considera como normal, ¿sí? Un 30% menos de eso. ¿Cuánto sería? El 30% de 100 millones ¿cuánto sería? Entonces, lo normal podría ser hasta 70 millones. 70 millones en 1 mililitro de semen. 70 millones. Por debajo de eso, ¿cómo lo llamamos ya? Oligospermia. Oligospermia. Y si no hay ningún espermatozoide, ¿cómo se le llama? Azospermia. 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 Miren, aquí está nuevamente un esquema de lo que ya habíamos visto, de la estructura de un espermatozoide, su cabeza, su cuello, su pieza intermedia y su cola. Y de hecho, aquí se ha hecho el corte a la mitad de la cola y vean, 9 dobletes de microtúbulos y un par central. 9 dobletes de microtúbulos y un par central. ¿Sí? Es aquí esta parte la más activa. Aquí es donde está la dineína, interna y externa. Y aquí es donde lleva principalmente el movimiento. ¿Sí? Bien, ahora sí pasemos a la ovogénesis. Yo rápidamente tengo una duda. Sí, dime. La cantidad de que sean tantos millones de espermatozoides repercute en que solo uno lo pueda fecundar un óvulo.
Vamos a ver en fecundación que de los 300 a 500 millones que son puestos, colocados en la vagina, ¿sabes cuántos llegan solo a la ampolla de la tuba? ¿Alguien tiene una idea cuántos llegan solo a la ampolla de la tuba para la fecundación? Como unos 13. No llegan 300. ¿Para qué sirvieron tantos millones? Para ir abriéndole camino a los que sí iban a llegar. Es por eso que usted comentaba que es muy difícil una fecundación con líquido preseminal. Ujú. Efectivamente. ¿Sí? Pues ¿cuántos habría? ¿Sí? Yo me lo imagino esto como en el fútbol americano. ¿Cómo hacer para el que lleva el baloncito y pueda avanzar tantas yardas? ¿Qué hacen los demás? ¿Lo cubren? Que abren camino. Le abren camino, lo van protegiendo. ¿Sí? Y de hecho, esos 300 que llegan son los más aptos, lo mejor de lo mejor de todos esos millones. Al final, pues, debemos de sentirnos excelentemente bien. Cuando nos veamos al espejo, simplemente somos el producto, ¿sí? De la unión de un ovocito con un espermatozoide, el mejor de 500 millones. ¡Wow! ¿A poco no? Eso es increíble. ¿Sí? Sí, para aquellos que de repente se deprimen y dicen, ay, es que no valgo nada, es que yo... ¿Qué te pasa, mano? No, 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 no. Tú desde el momento en que naciste, eres muy especial. ¿Por qué? Pues porque te formaste de lo mejor de lo mejor. ¿Sí? Bien, ¿podemos continuar con la ovogénesis? Bien, a diferencia de la espermatogénesis, la ovogénesis solo se va a llevar a cabo, ¿sí? Solo se va a llevar a cabo la mayor parte en etapa embrionaria. La parte final se va a llevar a cabo solo hasta los 40, 45 años. Diferente al hombre, que se lleva a cabo casi por toda la vida. Mujeres, digo, hombres de 70, 80 años y todavía hay espermatogénesis. ¿Sí? Bien, en los ovarios, en etapa embrionaria de la mujer, repito, en los ovarios, en etapa embrionaria de la mujer, ovogonios se dividieron y nos dieron origen a ovocitos primarios. Estos ovocitos primarios, ¿sí? Antes de ser ovocitos primarios, duplicaron su material genético. Son tetraploides. Son tetraploides. Esos ovocitos primarios son tetraploides. Fueron cubiertos, esos ovocitos primarios, fueron cubiertos por células foliculares planas. Por células foliculares planas. Iniciaron su primera mitosis. Iniciaron con la profase 1. Iniciaron con la profase 1. Y iniciaron
con su leptoteno, su cigoteno, su paquiteno, su diploteno, y ahí se quedaron. Para algunos autores pasa a una fase llamada dictioteno. Así quedan solo 400,000 de estos ovocitos primarios cubiertos por células foliculares planas. Estos ovocitos son ovocitos primarios en profase 1 en periodo de diploteno o dictioteno. Y así es como nace, pasa a la edad fetal y así es como nacen las mujeres. Con 400,000 de estos folículos primordiales. Formados, ya lo sabemos, por un ovocito 1 en profase 1 en periodo de diploteno o dictioteno. Es durante la niñez que algunos, solo algunos, llegan a sufrir cierta maduración y pasan del periodo de diploteno al periodo de diacinesis. Se cubren por una capa de mucopolisacáridos llamado zona pelúcida. Y sus células foliculares planas ahora se convierten en cúbicas, un epitelio cúbico simple. Y esto se conoce como folículo primario unilaminar. Así es como permanecen hasta la pubertad. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno, en la pubertad, por estímulo de la hormona folículo estimulante, y esta a su vez por el factor liberador de la hormona folículo estimulante, ¿sí? Algunos folículos primordiales se convierten en primarios unilaminares y algunos primarios unilaminares se convierten en primarios bilaminares, en el cual el ovocito 1 ahora se convierte en un ovocito 1 en metafase 1, rodeado de su zona pelúcida, rodeado de células foliculares, 2 capas de células foliculares, y rodeado de teca interna y teca externa. Algunos de estos siguen su maduración hacia folículos primarios trilaminares, en los cuales el ovocito 1 ahora se transforma en un ovocito 1 en anafase 1. Tiene su zona pelúcida, tiene sus 3 capas de células foliculares y tiene su teca interna y su teca externa. Algunos de ellos continúan su maduración hacia folículos primarios tetralaminares, en los cuales el ovocito se convierte en un ovocito 1 en telofase 1. Sigue rodeado de su zona pelúcida
4 capas de células foliculares y su teca interna y su teca externa. Continúa su maduración hacia un folículo en desarrollo, en el cual el ovocito ahora ya es un ovocito 2, resultado de la primera división. Es un ovocito 2 en profase 2. Es un ovocito 2 en profase 2. Solo uno. El otro no se llama ovocito 2, se llama primer cuerpo polar. Se llama primer cuerpo polar. De esa primera división en la ovogénesis no se obtienen 2 ovocitos secundarios. Solo se obtiene un ovocito secundario y un primer cuerpo polar. De esa primera división solo se obtiene un ovocito 2, un ovocito secundario y un primer cuerpo polar. ¿Sí? Esto sigue madurando, sigue el estímulo de FSH y se transforma en un folículo maduro. Ya ese folículo maduro presenta un ovocito 2 en metafase 2. Les recuerdo que este ovocito 2 es diploide. El ovocito 1 era tetraploide. El ovocito 2 es diploide. Este ovocito 2 está cubierto por su zona pelúcida y por sus células foliculares llamadas cúmulus óforus o cúmulus ovígerus. Ahora ya hay un antro folicular, ya hay licor folicular, delimitado por las células de la granulosa y por la teca interna y la teca externa. ¿Cuántos días duró toda esta maduración y transformación? 14. 14. Para el día 14, el hipotálamo empieza a formar factor liberador para FSH y LH, la adenohipófisis forma FSH y LH, y entonces en el ovario hay una liberación de prostaglandinas por las células intersticiales y las de la teca, provocando un proceso inflamatorio. Se liberan enzimas colagenasas y hialuronidasas, rompiendo la albuginia, la vascular, el epitelio. Y hay un aumento de líquido folicular saliendo el ovocito de ese ovario, que es un ovocito 2 en metafase 2. Algo de licor folicular sale, y sale el ovocito rodeado de su zona pelúcida y su corona radiada. ¿Sí? ¿Cómo le llamamos a ese proceso? Ovulación. Ovulación. Ese ovocito es un ovocito 2 en metafase 2 y es una célula diploide. Si hay fecundación, si un espermatozoide entra, entonces, ¿sí?, el ovocito 2 en metafase 2 pasará a un ovocito 2 en anafase 2, pasará a un ovocito 2 en telofase 2 y obtendremos un óvulo maduro, un ovótide, un óvulo maduro y otro cuerpo polar. ¿Qué cantidad de material genético tendrá ese ovótide u óvulo maduro? 23 cromosomas y 1 de DNA. Muy bien. Al unirse con el material genético del espermatozoide, que lleva 23 con 1N, vamos a tener una célula llamada huevo cigoto. ¿Con qué cantidad de material genético? 46 cromosomas y 2N de DNA. Por eso es precisamente la idea, de que tenemos que tener células haploides. Si no hay fecundación,
ese óvulo maduro, ese ovótide, degenera, muere. Y muere no como una célula haploide, muere como una célula diploide. Necesita el espermatozoide para que pueda continuar su división mitótica de la meiosis. ¿Alguna duda hasta aquí? Sí. Ajá. Días, 7, 14 días, algo así. De 7 a 14 días, sí, casi igual. Uh-huh. Sí, pero siempre hay una producción basal. Siempre hay una producción basal. ¿Sí? Entonces, por eso a veces, como consultores sexuales, dicen, ¿sabes qué? Pues que existe excitación, pero que no haya eyaculación, velos acumulando. Y hasta a la semana, pues descarga una buena eyaculación por toda la excitación que tuviste durante todos esos días. ¿Sí nos entendemos? ¿Sí? La eyaculación a veces en personas que dicen, no, pues yo llego a tener 3, 4 eyaculaciones en un día. Cada eyaculación presenta menos espermatozoides. Esto no quiere decir que, pueden decir es que yo sigo eyaculando la misma cantidad en mililitros. Sí, pueden estar eyaculando los mismos 5 mililitros durante las 13 o 4 eyaculaciones durante un día, pero si tú las analizas, ¿qué vas a ir observando en cada una de ellas? Son más transparentes y vas a ver que hay cada vez menos espermatozoides en ellos. ¿Sí se entiende? Efectivamente. ¿Sí? Muchos de ellos es tanta la producción y tanta la no eyaculación que llegan a provocar procesos inflamatorios, ¿sí? En el caso del hombre, es muy importante estar eyaculando, porque si no, hay procesos inflamatorios en esos testículos, ¿sí? Entonces, bueno, pues es importante sacarlos, porque bueno, hay una regla de oro en la medicina que procesos inflamatorios crónicos desarrollan ¿qué? Cáncer, ¿sí? Entonces, pues, es importante, ¿sí? Para los que son católicos, pues, sabrán que los sacerdotes, pues, no pueden tener relaciones, aparentemente, ¿no? Es una situación biológica, simplemente, ¿no? La gente que se ha cambiado de religión, de la católica a otro tipo de religiones, dicen, es que yo conozco al sacerdote que sí tiene relaciones con tal y cual, y que se masturba y que, perdón, es una persona. Son procesos biológicos que no se pueden cambiar, ¿sí? Entonces, sí habrá gente con un poquito más de cuestión mental y decir, no, yo no me, yo no voy a hacer ese tipo de cosas, tampoco esto, tampoco el otro, porque es un pecado, porque sí, a la larga son procesos inflamatorios que desencadenan en cáncer, ¿sí? Así es que, pues bueno, es una parte biológica. Fíjense bien, aquí tenemos un folículo maduro. Díganme, ¿qué tipo de ovocito es el que tiene este folículo maduro? Un ovocito 2, fase 2. ¿Y este folículo en desarrollo? Un ovocito 2 en fase 2. En profase 2.
¿Y este folículo primario trilaminar? Ovocito 1. Ovocito 1 en Anafase 1. En anafase 1. ¿Y este folículo primario unilaminar? Un ovocito 1 en profase 1 en periodo de diacinesis. Efectivamente. Vemos este esquema. Aquí está saliendo el ovocito. ¿Qué tipo de ovocito dijimos que salía? Maduro. Un ovocito 2 en metafase 2. ¿Sí o no? Rodeado de su zona pelúcida y rodeado de su corona radiada. ¿Está claro? Sale algo de licor folicular. ¿Qué es lo que queda aquí adentro? ¿Qué es lo que queda aquí adentro? El cuerpo del ovario. hemorrágico. El cuerpo hemorrágico, formado por las células de la granulosa, la teca interna y la teca externa. Este cuerpo hemorrágico va a ser estimulado por la LH. ¿Y en qué se transforma ese cuerpo hemorrágico? Un cuerpo amarillo. ¿Productor de qué? Progesterona. De progesterona. Este estímulo, si no hay fecundación, va a durar 14 días. A los 14 días, los vasos sanguíneos que llegan al cuerpo amarillo se empiezan a cerrar. ¿Y en qué se transforma ese cuerpo amarillo? En un cuerpo blanco. Albicans. En un cuerpo albicans. Este ovocito va a ser captado por el pabellón infundíbulo con sus fimbrias de la tuba. El día 14. El día 14. Aquí está. ¿Qué pasa con el músculo liso de la tuba el día 14? Comienza a tener peristaltismo para tratar de cacharlo. Efectivamente. Efectivamente. ¿Sí? Lo va a captar, lo va a cachar. ¿Qué están haciendo los cilios por dentro? Tiene un aumento en la cantidad y hay mayor movimiento, ¿no? ¿Hacia dónde mueven los cilios? ¿Hacia dónde se mueven? Hacia el útero. Hacia el útero, muy bien. Llevan a ese ovocito con su zona pelúcida y su corona radiada hacia la ampolla, hacia la ampolla. Y es ahí en donde va a estar el gran encuentro, ¿verdad? El gran encuentro. El ovocito libera sustancias quimiotácticas. El ovocito libera sustancias quimiotácticas que atraen a los espermatozoides, que son depositados aquí, en la vagina, a nivel del exocérvix. ¿Sí? En un verdadero orgasmo, hay secreción tubárica, secreción uterina y secreción vaginal. ¿Para qué sirve esas secreciones que se liberan en una eyaculación femenina? ¿Retiran el factor discapacitante de los espermatozoides? Efectivamente, efectivamente. En ese proceso llamado capacitación, ¿sí? Ascienden los espermatozoides aún en contra de la gravedad. Mentira, que si se tienen relaciones, si la mujer se levanta, los espermatozoides se salen. Mentira, los espermatozoides migran, gracias a su movimiento flagelar, hacia la tuba que contiene el ovocito. Migra y llega primero
a las células de la corona radiada. Nos va a sacar en 4 minutos. Ya a esa hora nos salimos y continuamos mañana, al momento que lleguemos, ¿sí? A donde lleguemos. Ya, con eso quedamos y mañana nos vemos, ¿sí? A las 9, por favor. A las 9. Bien. Lo primero que van a hacer los espermatozoides es meterse entre una célula de la corona radiada y otra, y gracias a su movimiento flagelar, irlas separando. Las células de la corona radiada son separadas porque los espermatozoides se meten entre una y otra, y gracias a su movimiento flagelar, las van separando. El siguiente momento es cuando los espermatozoides llegan a la zona pelúcida. Llegan a la zona pelúcida. A esta zona pelúcida se unen a 2 tipos de receptores, los ZP1 y los ZP2. ZP1 y ZP2 son receptores específicos de especie. Solo espermatozoides humanos pueden unirse. Después de que se unen, el espermatozoide sufre un cambio conformacional. Sufre un cambio conformacional. La membrana celular de la cabeza del espermatozoide, la membrana celular de la cabeza del espermatozoide se une a la membrana del acrosoma. La membrana celular de la cabeza del espermatozoide se une a la membrana del acrosoma. Se fusionan, se forman perforaciones y se liberan a través de ella, la acrosina, la neuroaminidasa, la hialuronidasa y la fosfatasa ácida. Se liberan estas 4 enzimas que ya conocemos y se diluye, se desintegra, se rompe la zona pelúcida en lo que llamamos reacción acrosómica. La reacción acrosómica es cuando libera el espermatozoide estas enzimas y rompe, diluye a la zona pelúcida. Después de eso, los espermatozoides llegan a la membrana celular del ovocito. Llegan a la membrana celular del ovocito y se unen a través de receptores de especie. Se unen a través de receptores de especie llamados binding. Binding. Hay un binding del espermatozoide y hay un binding del ovocito. El binding del espermatozoide es como una llave. El binding del ovocito es como una cerradura. El binding del espermatozoide es como una llave y el binding del ovocito es como una cerradura. Son específicos de especie. Después de que se unen estos binding, se abre la membrana del ovocito en ese lugar y el contenido del espermatozoide pasa al interior del ovocito. El contenido del espermatozoide pasa al interior del ovocito y la membrana celular de este se fusiona con la del ovocito. La membrana del espermatozoide, la membrana celular, se une a la membrana del ovocito. Y hasta ahí le dejamos. Nos vemos mañana, 9:30. ¿Sí? Digo a las 9 de la mañana.